Persiguiendo el Jade, capítulo 97. La batalla entre el ejército de la corte imperial y los rebeldes de Chunzhou llevaba casi un año en curso. Todo el equipo militar, incluyendo armaduras y armas, era suministrado por la oficina de armería. Sin embargo, las armas y armaduras dañadas durante la guerra no podían simplemente enviarse de vuelta a la capital para su reparación. Por lo tanto, las tropas estacionadas a menudo requisaban los talleres de armas cercanos en las prefecturas. Además de reparar las armas dañadas, los herreros de estos talleres también podían forjar nuevas armas para el ejército. Aunque He Jingwan ostentaba la autoridad militar sobre Jinzhou, Zichen podía movilizar todas las fuerzas del noroeste, inclusive las tropas de Jinzhou de He Jingwan. Inicialmente, solo el ejército de la familia Xie de Jizhou se enfrentó a los rebeldes de Chongzhou. Posteriormente, cuando los turcos del norte atacaron Jinzhou, el ejército de la familia Xie se desplazó hacia el norte para reforzar la defensa. Fue entonces cuando Chan Xinguang intentó tomar Jinzhou avanzando hacia el sur, arrastrando al ejército de Jinzhou al conflicto. Antes de que He Jingwan condujera a las fuerzas restantes de Jinzhou a Chongzhou para unirse a Tang Shaoji, las únicas tropas de Jinzhou que habían puesto un pie en el territorio de Chongzhou eran aproximadamente 10.000 de nuevos reclutas bajo el mando de Tang Shaoji. Tang Shaoji era un hombre prudente. Durante el asedio de Chongzhou no podía estar seguro si Zichen, tras enfrentarse a los rebeldes en el desfiladero de la primera línea, se dirigía a Chongzhou para ayudar a sofocar la rebelión. Por tanto, no se atrevió a tomar precipitadamente los talleres de armas cercanos a Chongzhou. Incluso ahora, los talleres seguían siendo administrados por las fuerzas restantes de Winzhou, bajo el mando de Zichen. Por tanto, Zichen fue a recuperar el arma forjada para Fan Chanyu. No tuvo necesidad de ocultar su identidad. El joven oficial destinado allí salió apresuradamente a saludarlo al oír el anuncio. «Saludos, marqués». Zichen entregó las riendas de su caballo de guerra al soldado, quien dio un paso al frente y entró directamente al campamento, preguntando: «¿Cómo va la espada cortacaballos?» El oficial aceleró el paso para seguir el ritmo de Zichen y respondió: «Un retoque más y estará lista». Al entrar en el taller de forja, una oleada de calor les golpeó como si hubieran entrado a un barco de vapor. Hileras de hornos se extendían hacia el interior del taller, pareciendo interminables a simple vista. Herreros sin camisa permanecían en sus puestos golpeando rítmicamente el hierro sobre sus yunques, sobre sus martillos. Sus músculos se tensaban de fuerza. El estruendo del metal se mezclaba con cánticos profundos y enérgicos, infundiendo una sensación de asombro a quienes lo escuchaban. Los hornos ardían con furia, cada uno atendido por un ayudante encargado de accionar los fuelles. Ellos también iban con el torso desnudos, empapados en sudor. El joven oficial condujo a Zichen al horno destinado a forjar armas de mango largo. Junto a él había un soporte provisional que sostenía una espada cortacaballos, una hoja de 3 chi de largo con un mango de 5 chi. La hoja reluciente, el mango de hierro oscuro presentaban tenues dibujos en la capa bajo la luz del fuego, testimonio de los innumerables pliegues y golpes de martillo que había soportado. El joven oficial: «La hoja está hecha de acero de 100 veces su resistencia». La mirada de Zichen recorrió la espada brevemente, levantó la empuñadura probando su peso con un rápido movimiento. La hoja vibró como rugido de un tigre. Su rugido obligó al oficial a retroceder. Al examinar el frío y afilado Zichen preguntó: «Si la hoja ya está tan afilada, ¿por qué templarla de nuevo?» El joven oficial no pudo responder, pero el viejo herrero encargado de forjar el arma, que seguía martillando una nueva pieza sin levantar la vista, roncó: «Las reglas ancestrales dictan que un arma destinado al campo de batalla debe ser templada una vez más después de su primer derramamiento de sangre, antes de que pudiera considerarse completa».
Quizás por los años que pasó junto al horno, la voz del viejo herrero era áspera y estridente como un gong roto, casi estridente para el oído. Todos estos son rumores populares. Las armas que han probado la sangre en el campo de batalla portan gran malicia. Desde la antigüedad, pocos generales han tenido finales pacíficos. De ahí la creencia de que las armas excesivamente sanguinarias traen desgracia a sus dueños. Por lo tanto, al forjar armas, después de que la hoja se afila, se mancha de sangre, debe volver al horno para una ronda de templado que dice que somete el espíritu del arma. Temiendo el disgusto de Sitchen, el joven oficial explicó apresuradamente: este viejo maestro comparte el mismo linaje que Yun Sasi, quien una vez forjó la alabarda del marqués. Si no fuera porque esta espada cortacaballos también se está forjando con hierro oscuro, dudo que se hubiera podido convencerlo a salir de su reclusión. El hierro oscuro era precioso. Los herreros comunes no se atrevían a usar tan valioso material para forjar armas, e incluso los maestros herreros más renombrados rara vez tenían acceso a materiales tan finos. La mayoría recibían encargos de la nobleza o realeza a un precio muy elevado. Desde el día en que pisó por primera vez el campo de batalla, Sitchen dejó de creer en las supersticiones, pero esta espada cortacaballos estaba siendo forjada para Fan Chanyu, y aun sabiendo que era mera superstición, seguía buscando paz interior. Preguntó: ¿qué tipo de sangre? El viejo herrero alzó sus ojos envejecidos, iluminados por las llamas del horno. Un horno estaba claramente ciego, pero el otro brillaba con agudeza de halcón mientras sostenía la mirada de Sitchen sin temor. Un arma de matanza está hecha para matar. La sangre humana es mejor para apagarla. Aquí solamente solemos usar sangre de perro negro. El joven oficial añadió rápidamente: señor, ya se han enviado hombres a buscar sangre de perro negro. Pero Sitchen dijo: no hay necesidad de tanto lío. Con expresión indiferente contempló la reluciente hoja, luego agarró el cuello de su túnica y se arrancó de un tirón brusco, dejando al descubierto su torso y musculatura robusta. El oficial atrapó la túnica desechada con ambas manos, dándose cuenta de su intención, y palideció armado. Mi señor no debe. Su cuerpo vale más de 10.000 monedas de oro. Sichel lo ignoró, empuñando la espada cortacaballos. La hizo girar con un movimiento ágil antes de asestarse un tajo en la espalda. El el filo, como una navaja, le abrió al instante una profunda herida en su musculosa carne. Cuando la hoja completó la trayectoria, la sangre goteó del filo formando un rastro carmesí. El viejo herrero le dirigió a Sitchen una mirada sorprendida antes de gritar con su voz áspera: ¡avivad las llamas! Los hombres que accionaban los fuelles bombardeaban frenéticamente y el horno cobró vida con un rugido, un calor abrasador capaz de ampollar la piel. La espada ensangrentada fue devuelta al horno ardiente, mientras el joven oficial llamaba apresuradamente a los sirvientes para que atendieran la herida de Sitchen. Una vez que la hoja volvió a brillar al rojo vivo, el viejo herrero tomó su martillo y con golpes precisos empezó a dar forma al metal meticulosidad. Al sumergirla en agua, la hoja silbó violentamente, desprendiendo una columna de vapor blanco. Tras enfriarse por completo, el viejo herrero examinó la espada con detenimiento. La hoja ahora tenía el mismo tono de hierro oscuro que la empuñadura. Los patrones de forja en capas brillaban con destellos dorados y carmesí, mientras que el filo recién templado relucía como escarcha. Abrumado, casi rompió a llorar. Ya está, murmuró. Los artesanos que se encontraban alrededor estallaron en vítores, apiñándose para admirar la segunda arma jamás forjada con hierro oscuro. El viejo herrero pulió el filo una vez más con sus herramientas, limpiando los restos con un paño. La hoja ahora estaba templada de nuevo, brillaba con un resplandor letal y su filo era palpable incluso a simple vista. Los intrincados diseños dorados y carmesí de la hoja desprendían
un encanto misterioso y sobrenatural. El viejo herrero le presentó con reverencia la espada corta a caballos a Sitchen, con voz temblorosa por la emoción. Que el marqués encuentre un digno amo para esta espada. En ella se forja todo el conocimiento de mi vida. Si esta arma y su portador logran algún día hacerse famosos en toda la tierra, el oficio de este viejo no será inferior al de Yunzasi. Sin Chen respondió simplemente, naturalmente. En el instante en que vio aquella espada de mango largo para cortar caballos, supo que era perfecta para Fan Chanyu. Igualmente letal tanto como para acuchillar como para atajar. El arma destacaba tanto en cargas de caballería como en combate en infantería. Sitchen ordenó que la gran espada fuera envainada. Apenas había abandonado el campamento cuando un guardia personal llegó a galope en dirección de Kanchen. Mi señor, una carta del gran tutor Tao. Sitchen frunció el ceño. Siegui acababa de enviar un mensaje por el medio del halcón Gerifalte. ¿Por qué escribía Tao Taifu ahora? ¿Había ocurrido algún problema en Chonzhou? Tras aceptar la misiva, la leyó detenidamente antes de guardarla. Su mirada se posó en el guardia. Me acompañarás a Chonzhou. El guardia asintió apresuradamente. La carta del gran tutor Tao reveló que Li Juan había permanecido con el ejército desde su llegada a Chunzhou. El gran tutor sospechaba que Li había descubierto pruebas incriminatorias contra He Jingwan en los archivos de la prefectura de Jinzhou y también confirmó la probable presencia del nieto imperial en Chouzhou, de ahí su prolongada estancia militar. La luz del sol moribundo se reflejó en los ojos de Sitchen, mientras su expresión se volvía más fría. Subiéndose a la silla de montar, tiró bruscamente las riendas y ladró. ¡Hia! Cuando el gran tutor Tao buscó a He Jingwan, este reaccionó con una mezcla de sorpresa y resignación. Tras derrotar a los rebeldes que atacaban a Lunchen, el general Tan se atrevió a sitiar a Chonzhou con menos de 20.000 reclutas novatos. Debería haber imaginado que el gran tutor le estaba aconsejando. Tao Taifu declaró: el noroeste ha sufrido el caos durante demasiado tiempo. Ahora que las facciones Li y Wei han agotado sus intrigas cortesanas, es hora de devolver la paz al pueblo. Jin Jingwan suspiró. ¿Cuánto han sufrido los súbditos de nuestro gran Jin? El gran tutor insistió. Si de verdad te preocupas por el bienestar del pueblo, ¿acaso un solo acto de mecenazgo fue suficiente para vincularte al servicio de Wei Yan durante todos estos años? Jin Jingwan sonrió amargamente. El año en que el príncipe heredero de Yengle y el general Xie cayeron en Jinzhou, nuestras defensas fronterizas se derrumbaron por completo. El gran Jin pendía de un hilo. Fue el canciller quien se convirtió en la columna vertebral del imperio. A pesar de sus defectos, el marqués solo pudo marchar hacia el norte para conquistar Jinzhou gracias a la fuerza acumulada durante esos años de recuperación. En ese tiempo el canciller logró mucho por el gran Jin. Si no lo hubiera conocido, Jingwan habría sido solo otro cadáver congelado en el borde del camino décadas atrás. ¿Cómo podrías olvidar semejante deuda? Tao Taifu replicó. Ese anciano del clan Li se hace el justo, pero su ambición rivaliza con la de Wei Yan. Al menos la facción Wei, tras haberse atiborrado de las arcas del Estado, todavía presta algún servicio al pueblo. Si Wei cayera, la facción de Li tomara el poder, esos chacales hambrientos primero saciarían su codicia antes de arrojar migajas a la población. Para entonces el tesoro estaría completamente vacío. Su mirada se fijó en Jin Jingwan. Aunque no estoy de acuerdo con las políticas de Wei Yan, desprecio aún más cómo la facción Li dejó morir de hambre a las víctimas del desastre al retenerles el grano de socorro, solo para fabricar acusaciones contra Wei. Sabes bien cómo el patriarca Li y Wei Yan compiten ahora por el control de Chonzhou. Con la llegada de Li Huan, seguramente se ha obtenido una ventaja sobre ti. Es probable que Wei Yan no te proteja ahora. Pero recordando cómo enterraste a mi esposa e hijo años atrás, te perdonaría la vida. ¿Me dirás qué pruebas ha descubierto Li Juan?
Jin-Wan escuchó mientras el gran tutor Tao hablaba de la bondad del entierro de años atrás y los recuerdos inundaron su mente, dejando con una inevitable sensación de melancolía. La razón por que el gran tutor Tao le había tomado cariño no se debía únicamente a su gobierno incorruptible y a su cuidado paternal por el pueblo, sino que, durante el caos de la guerra en años anteriores, cuando la esposa y el hijo del gran tutor perecieron trágicamente, Jin-Wan había ayudado a erigir sus tumbas. Habían transcurrido más de 20 años de la muerte de la esposa e hijo, pero el gran tutor había permanecido solo todo ese tiempo. Comparado con otros eruditos que habían aprobado los exámenes imperiales ese mismo año, parecía tener más de una década más. Después de que Sichen completara sus estudios, el gran tutor sintió que su conocimiento de toda una vida finalmente había encontrado un sucesor, por lo que renunció a su cargo y se retiró a la soledad, hasta ahora que había reaparecido una vez más. Con el gran tutor Tao como garantía, Jin-Wan recordó de repente la promesa que le había hecho a Sichen aquel día. Poniéndose de pie, hizo una reverencia solemne y dijo: Yo, Jin-Wan, me he aferrado a la vida hasta ahora solo porque tengo la carga que llevo sobre mis hombros aún no se ha disipado. Si ese día llega, mi vida tendrá poca importancia. Solo le ruego al gran tutor que proteja la vida de 2 hermanas en mi lugar. Al gran tutor Tao le pareció una respuesta algo peculiar y preguntó: ¿Quiénes son ellas? Jin-Wan respondió: son las hijas de un viejo amigo mío. El gran tutor frunció el ceño instintivamente y entonces oyó a Jin-Wan continuar: ese viejo amigo creo que el gran tutor lo conoce.